Vamos a continuar con los modos para pensar mejor. El segundo modo para pensar mejor dice que busquemos sus aseveraciones sin prueba. ¿Y qué nos dice el buscar aseveraciones sin prueba? Dice que ya el camino de desarrollar su propia argumentación debe apoyar sus aseveraciones con pruebas adecuadas. Revise el principio afín su argumentación para asegurarse de que todas las afirmaciones están fundadas sobre pruebas. Igual tiene relación con lo que vimos hace ratito, con lo que vimos en los errores para pensar. Nos dice que cuando expresemos alguna idea o afirmemos algunas cosas, tratemos de no decir cualquier cosa sin antes realmente saber o investigar sobre lo que están fundados. Vamos a poner nuevamente el ejemplo de los ovnis. Decir que supongamos que dijeron que allá en la colonia Juan Pablo apareció un ovni y yo lo escuché de las señoras del camión. Entonces yo llego con, no sé, un primo y le digo, oye, apareció un ovni en Juan Pablo. Pero nuestra afirmación no está fundada en una verdadera prueba porque solo lo escuchamos de las señoras que venían platicando en el camión. Una prueba sería que lo haya visto, tal vez que haya fotografías y videos que salgan en un periódico, tal vez confiable, o hasta en redes sociales, pero a veces ni las redes sociales son tan buen fundamento en nuestro argumento. No podemos, es como los chismes, no podemos ir contándole a todos las cosas. Primero no deberíamos, ¿verdad? Pero aparte, sin realmente tener unas pruebas para poder decirlo, ¿ok? ¿Se entiende qué son las aseveraciones sin prueba? ¿Cómo debemos nosotros argumentar las cosas? Deben ser por medio de las pruebas. ¿Sí se entendió? ¿No hay Más o dudas? menos. Más o menos. Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ok, pero son pruebas vistas por nosotros. En el caso que yo di del ejemplo de los ovnis, sí tiene que ser prueba visto por nosotros. En pocas palabras, significa que nosotros no podemos decir las cosas sin una justificación, sin que existan las pruebas. Más que nada, exactamente, no solo debo decir lo dice tal persona, lo dice tal persona, sino que debo demostrar con pruebas, o más bien fundamentado con pruebas, para que yo pueda argumentar algo válido. Es decir, no podemos afirmar las cosas solo por afirmar, sino que debe estar comprobada nuestra afirmación antes de que sea una afirmación. Quedó más claro de esta forma que las afirmaciones o argumentaciones deben estar probadas para que sea una argumentación válida. Si no tiene pruebas, no es una argumentación válida. A eso se refiere. Ahora sí quedó más claro o todavía hay dudas. Si todavía hay dudas, no hay problema. Este es momento para resolverla. A ver, vamos a ver el chat. Dice, sí, más claro. Y antes de continuar, me gustaría hacer algo. ¿Ustedes saben qué significa aseveración? Si no saben, ayúdenme a buscar el diccionario y lo compartimos. ¿Qué es una aseveración? Rápidamente agarren Google. ¿Qué dice Google? O un diccionario. ¿Qué es una aseveración? Es algo de, es como firmar algo. Muy bien, Uriel.
Hay una definición que me gusta mucho que dice, son afirmaciones, perdón, sobre algo que alguien más hace. Esa es una aseveración. Entonces, cuando nosotros decimos o afirmamos sobre algo que alguien más hace, debemos tener pruebas, ¿ok? El ejemplo claro es el que dije hace un momento, los chismes. No podemos decirle, oye, fulanita está embarazada, o, oye, fulanita hizo tal cosa, cuando no tenemos pruebas. Esas aseveraciones deben estar fundadas por pruebas. ¿Quedó más claro ahora sí? Ahora sí ya está claro como la coca. Me suena como suposiciones también. Sí, es como una suposición, pero esa suposición se dice como una afirmación. ¿Cuál es la diferencia entre suposición y afirmación? Que suposición es algo que creo que sucedió, pero cuando hablamos de aseveraciones, estamos diciendo que fijo sucedió. No es algo que tal vez sucedió, sino que yo sé, yo digo que sucedió cuando ni siquiera estamos seguros si sucedió. Pero decimos que sí sucedió. O sea, prácticamente para nosotros es correcto, no hay sí ni no, es correcto. Entonces, más que suponer, lo afirmamos sin tener pruebas suficientes. ¿Ok? Modos de pensar mejor. Vamos al siguiente punto. Considere pruebas alternativas. ¿Y qué dice? Si su prueba es forzosamente selectiva, verifique que es una buena elección y haciéndolo mediante qué. Número 1. Una lista de las pruebas que usó para sostener su caso. Número 2. Otra lista con los argumentos que parezcan contradecir y estar en conflicto con sus pruebas. Número 3. Finalmente, comparando entre sí las listas 1 y 2, decida si su argumentación y sus pruebas necesitan o no modificarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, considere pruebas alternativas. Cuando nuestra prueba o el conocimiento que estamos adquiriendo tiene ideas que la contradigan, esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar y tratar de relacionar eso que nosotros sabemos con el conocimiento que está contradiciendo lo que sabemos. Y nos dice que podemos seguir una serie de pasos. El primero es una lista de las pruebas que usó para sostener su caso. Primero, nuestras pruebas para saber qué significa. Vamos a hacer otra lista con lo que contradice a lo que nosotros decimos. Y vamos a finalmente comparar y pensar y dar una argumentación de cuál entonces sería lo correcto, si lo que nosotros decimos o lo que la otra cosa dice o lo que la otra prueba más bien demuestra. ¿Qué sucede muchas veces? Es como, voy a poner el ejemplo con esto. Esto, si lo vemos de frente, lo vemos rectangular. Si lo vemos así, lo vemos como una línea. Nosotros no podemos ver todo al mismo tiempo, solo vemos una perspectiva. Esta perspectiva es una prueba y esta perspectiva es otra prueba. Nosotros vemos esto y decimos que es rectangular. La persona que está así te va a decir, pero es chiquito, es un rectángulo chiquito. Entonces, su prueba es esta y la prueba de la otra persona es esta. ¿Cómo saber que es verdadero? Entonces, hacemos una lista con lo que yo veo, hacemos una lista con la que ve otra persona y lo comparamos y con eso podemos definir a qué se refiere. Ah, entonces yo lo estoy viendo de esta manera y tú lo estás viendo de esta manera porque tú estás viendo de este lado y yo lo estoy viendo del otro lado. Así es a lo que significa considere pruebas alternativas, que hay diferentes perspectivas de lo que nosotros estamos viendo porque no podemos ver todo al mismo tiempo. Esto va para diferentes casos, va desde la observación hasta el entendimiento, el cómo yo razono o entiendo las cosas diferente a otras personas. ¿Quedó claro este de considere pruebas alternativas o hay dudas? Bueno, está todo bien. ¿Todo bien o todavía? No, no entendí esa parte. ¿Todo bien o todavía?
todo bien, todo bien. Ok, todo bien. Muchas gracias, Sergio. Ok, este está muy sencillo. Prácticamente es poder comparar ideas diferentes a las nuestras y poder llegar a una conclusión. El siguiente se llama observe ejemplos. Es muy frecuente que en una argumentación citemos ejemplos como apoyo de nuestro caso. Fíjese en sus ejemplos. ¿Son típicos? ¿Puede pensar ejemplos contrarios? ¿Son sus ejemplos demasiado extremosos? Esto es más como para poder concentrarnos en cómo son nuestros ejemplos. ¿Son buenos ejemplos o no son buenos ejemplos? Es para descubrir si los ejemplos son buenos. Veíamos antes los errores, el poder basarnos en ejemplos inválidos. Aquí vamos a ver, bueno, entonces vamos a pensar, ¿esos ejemplos son buenos o no son buenos? Prácticamente evaluamos los ejemplos y descartamos los que no sirven y descartamos los que no nos sirven. Y vamos a ver uno más, que es lleve su argumentación a sus últimas consecuencias. O sea, que lo que estamos pensando o argumentando, vamos a cuestionarlo hasta no más poder. Dice, ¿ha considerado la extensión lógica de su argumentación? Llévela a sus últimas consecuencias. Esto puede relevarle de sus faltas. Muy sencillo, que nuestra argumentación sea cuestionada hasta no más poder. O sea, que tratemos de justificarla con todos los medios posibles. Observe sus ejemplos y lleve su argumentación a sus últimas consecuencias. ¿Quedó claro? Maestra, Sí, muy bien. Y creo que nos da tiempo de uno más. Dice, evite las palabras y frases emocionales. Ya hemos visto este tema antes, cuando hablamos de las notas. Y vamos a ver cómo. Una argumentación debe atenerse a la relación que sea usted capaz de desarrollar entre los hechos confirmados. Lo que usted pone de manifiesto es como una pieza de la prueba sustenta otra y de esta manera sustenta su teoría. Lo que dice el libro está un poquito confuso, pero vamos a desglosarlo poquito a poquito para que se pueda entender. Dice, el uso de palabras y frases emocionales debe ser evitado ya que caloran y modifican los hechos y las pruebas de su argumentación. Lo que vamos a ver, o sea, el ejemplo que vamos a aprender ahorita, es el ejemplo de lo que no debemos hacer. Y nos dice, en los juzgados, por ejemplo, el hombre de un maquillo es llamado el acusado. El acusado es un término neutro. Normalmente, cuando nosotros pensamos, debemos utilizar términos neutros. No tiene que tener ningún adjetivo calificativo que se reflejen nuestras emociones de lo que pensamos de la situación o la persona. Cuando nosotros vemos en un juicio a una persona que estamos acusando, le decimos el acusado, porque es un hecho, porque lo están acusando. No estamos diciendo otra cosa que no sea más que lo que está sucediendo. Ahí lo están acusando, entonces es un acusado. Llamarle pillo o criminal, eso ya no es un hecho, porque sería usar palabras emotivas que no se ajustan a los hechos, al menos que en la corte haya pronunciado sentencia. Yo le digo, es que este criminal, ¿quién ha dicho que ya es un criminal? ¿Qué tal si es inocente? Y nosotros ya le estamos diciendo criminal. Criminal es decir que una persona cometió un crimen. Y ni siquiera se ha detectado la sentencia de que esta persona es un criminal. No es un hecho. Estamos utilizando nuestras emociones, ya sea porque estamos enojados o porque no estamos de acuerdo con las injusticias y decimos, es que ese criminal, no le vamos a llamar criminal cuando ni siquiera se ha determinado que es un criminal. Es un acusado. ¿Se entiende a qué se refiere con evitar palabras y frases emocionales? Sucede también, otro ejemplo, se perdió mi lápiz y la última persona que estuvo junto a mí fue mi compañera de clases y le decimos, es que la ladrona me robó mi lápiz. ¡Ey, cálmate! Todavía no sabemos si ella se lo robó, ¿qué tal si no? Y ya le estamos diciendo ladrona, ¿no? Porque pensamos que ella se lo robó cuando ni siquiera sabemos si ella se lo robó, pero como dejamos llevar nuestras emociones, en lugar de decir, creo que mi compañera tomó mi lápiz,
me gustaría saber si esta compañera tomó mi lápiz. A decir, es que esta ladrona agarró mi lápiz. Sí. Estamos poniendo las emociones antes que las demás cosas. ¿Sí queda claro que es evitar las palabras y frases emocionales? Sí, maestra. Muy bien. Y último, ahora sí último. 7. Considere su tópico desde todos los ángulos posibles. Es muy común considerar una cuestión desde un punto de vista solamente. Es similar a lo que ya vimos. Ver varias perspectivas. ¿Por qué? Para pensar con claridad, cada problema debe ser enfocado desde todos los ángulos posibles, de modo de evitar las deformaciones de un ángulo de visión único. Hay un ejemplo muy claro que es similar a lo que vimos. La diferencia del que vimos hace rato es que lo comparamos. Nosotros hacemos una lista de lo que sabemos con lo que otra persona sabe y ahora vamos a decidir cuál es el correcto. Aquí no. Aquí vamos a llegar a una conclusión más concreta. Si decimos, esto es café, pero aquí está verde y yo lo estoy viendo verde y tú lo ves café, tú dices café y yo verde, entonces voy a ponerme en tu lugar y voy a decir, ay, sí es cierto, también es café, entonces son café y verde. Voy a tratar de ponerme también en tu visión y tú ponerte en mi visión para que se pueda comprender desde cualquier ángulo posible. ¿Queda claro este considere su tópico desde todos los ángulos posibles? Lo vamos a ver desde todas las perspectivas que podamos ver. Voy a ponerles un ejemplo diferente. Vamos a hablar sobre el agua. El agua es el tópico. ¿Cuáles serían los ángulos posibles? Vamos a ver el agua como un elemento que nos ayude a existir en la Tierra. Otro ángulo podría ser el agua nos puede causar daño también. Esa es otra perspectiva desde el agua. Que el agua tiene elementos. Podemos ver la perspectiva del agua como que se está acabando. Podemos ver la perspectiva del agua como parte de... Hay personas que piensan que el agua salada sana, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo un mismo tema, que es el agua, desde diferentes puntos de vista. Unos piensan que el agua se está acabando, otros ven al agua como algo que nos puede hacer daño si nos excedemos, otros perspectiva ver el agua como algo indispensable para nuestro cuerpo. ¿Sí quedó claro ahora? Considerar el tópico desde todos los ángulos posibles. Maestra. Muy bien. Excelente. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya me pasé por un minuto para que puedan entrar a su siguiente clase y nos estaremos viendo el día de mañana. Nos vemos entonces.